El silencio que cambia tu vida. Zen desde cero. Hay una clase de silencio que no depende de que las cosas estén calladas afuera. No se trata de cerrar la puerta, apagar el teléfono y pedirle al mundo que deje de moverse. Ese silencio vive en otro lugar, en el fondo de la mente, en lo más hondo del corazón, donde nada puede perturbarlo, porque no es un silencio físico, sino una manera de estar. La mayoría de nosotros hemos experimentado algo parecido, aunque solo por unos segundos. Cuando contemplamos un paisaje que nos sobrecoge, cuando nos quedamos sin palabras ante una noticia que nos conmueve, o cuando nos encontramos tan inmersos en algo que el tiempo parece detenerse. En esos instantes hay una quietud que no pide permiso. Simplemente ocurre. El Zen nos enseña que no necesitamos esperar a que sea algo extraordinario. Podemos cultivarlo, habitarlo, vivir ahí siempre que queramos. El silencio en el Zen no es un lujo, es una necesidad. Es como el descanso para un músico o la pausa para un corredor. Sin él, la música se vuelve ruido y la carrera, agotamiento. Sin silencio, nuestra mente se satura, pierde claridad y se vuelve esclava de las distracciones. Pero el silencio del que hablamos no es pasividad, no es quedarse al margen de la vida mirando desde lejos. Al contrario, es la base para participar plenamente. Sin el silencio interior, cualquier acción se convierte en reacción. Con él, cada acto se vuelve consciente. En la práctica del zazen, cuando te sientas, la primera batalla es con el ruido de afuera. Un coche que pasa, un perro que ladra, una puerta que se cierra. La segunda batalla, la más grande, es con el ruido de adentro. Pensamientos que van y vienen, listas de tareas, recuerdos, conversaciones imaginarias. No se trata de luchar contra ellos con fuerza, sino de observarlos como si fueran nubes que cruzan el cielo. Si los persigues, se multiplican. Si los ignoras, se disipan por sí mismos. El maestro Suzuki solía decir que el silencio verdadero es como el fondo del océano. Arriba, las olas se agitan con el viento, pero abajo, en lo profundo, todo es calma. Nuestra mente, en su esencia, es ese fondo. Lo que pasa es que vivimos atrapados en la superficie, olvidando que también existe lo profundo. Cuando decides practicar este silencio, al principio te parece que no pasa nada. Me siento, me callo, ¿y qué? Pero poco a poco empiezas a notar cambios sutiles. Descubres que puedes escuchar sin interrumpir, que puedes caminar sin prisa, que puedes saborear un té sin necesidad de estar pensando en la siguiente actividad. El silencio empieza a impregnarlo todo, como una luz suave que no llama la atención, pero que cambia la forma en que ves las cosas. Pongamos un ejemplo cotidiano. Imagínate que estás en medio de una discusión. Normalmente, las palabras del otro se mezclan con las respuestas que ya estás preparando en tu cabeza. Apenas escuchas. En realidad, esperas tu turno para hablar. Si cultivas el silencio, ocurre algo diferente. Dejas que el otro termine, no porque tengas que hacerlo como un ejercicio de paciencia, sino porque realmente quieres entenderlo. La conversación deja de ser un combate y se convierte en un puente. Este tipo de silencio también se siente cuando estás en la naturaleza. Caminas por un bosque y en lugar de ir revisando el móvil o pensando en lo que harás después, te detienes a notar la humedad en el aire, el crujir de las hojas bajo tus pies, el canto de un pájaro a lo lejos. De repente, te das cuenta de que llevabas semanas sin escuchar, de verdad, nada que no fuera una voz humana o un altavoz. El silencio natural es un recordatorio de que la vida no necesita gritar para existir. En nuestra cultura, el silencio está infravalorado. A veces, incluso nos incomoda. Una pausa en una conversación puede hacer que alguien se apresure a llenarla con palabras, aunque no tenga nada que decir. Nos han enseñado que el vacío es algo que hay que tapar. Pero en el Zen, ese vacío es precisamente lo que permite que las cosas surjan con claridad. Imagina un lienzo completamente cubierto de pintura. No importa cuántos colores uses, si no hay espacio libre, nada resalta. El silencio es ese espacio libre.
Es lo que permite que la música de la vida tenga pausas, que las palabras tengan peso, que los gestos tengan sentido. Hay un ejercicio que puedes hacer para empezar a cultivar este silencio. No requiere cojines especiales ni lugares apartados. Simplemente, cuando alguien te hable, guarda un segundo de silencio antes de responder. Solo uno. No para pensar en la respuesta, sino para dejar que sus palabras se asienten. Ese segundo cambia toda la calidad de la interacción. Te vuelves más consciente de lo que dices y de cómo lo dices. Otra forma es elegir un momento del día para hacer algo sin añadirle ruido. Puede ser cocinar sin música, caminar sin auriculares, comer sin televisión. Al principio tu mente se resistirá. Buscará estímulos como quien busca azúcar cuando deja el café. Pero si persistes, empezarás a notar que ese espacio sin ruido es refrescante, como si por fin pudieras escuchar tu propia respiración. El silencio no es un fin en sí mismo, es un medio para ver con más claridad. Cuando la mente está tranquila, lo que está frente a ti se revela tal cual es. Un problema que parecía enorme se ve desde otra perspectiva. Una emoción intensa se calma lo suficiente como para entender de dónde viene. Una idea creativa que estaba escondida encuentra su camino hasta la superficie. En el Zen se dice que el silencio es el maestro más grande, no porque enseñe de forma activa, sino porque crea las condiciones para que tú mismo descubras lo que necesitas aprender. Es un maestro que no da respuestas, pero que te muestra dónde mirar. Este silencio también es una forma de cuidado. En un mundo que exige productividad constante, parar y callar es un acto de rebeldía. Es decirle al sistema: no soy solo una máquina de hacer, también soy un ser que necesita simplemente ser. Y quizás lo más transformador es que este silencio se contagia. Cuando tú te relacionas desde ese espacio, los demás lo perciben. Tu calma calma. Tu escucha invita a la otra persona a escucharse a sí misma. Sin proponértelo, te conviertes en un recordatorio viviente de que hay otra manera de estar en el mundo. Con el tiempo, descubres que el silencio no es un refugio al que vas cuando estás cansado, sino un hogar en el que puedes vivir siempre. No es algo que tengas que proteger como si fuera frágil, porque no puede romperse. Está ahí, incluso cuando hay ruido, incluso cuando la vida es caótica. En las grandes ciudades, los creativos suelen buscar lugares apartados para trabajar, cabañas en medio del bosque, residencias artísticas junto al mar, estudios con paredes gruesas que bloqueen el sonido de la calle. Lo hacen porque intuyen algo que el Zen lleva siglos afirmando: que la mente necesita espacio para crear. Piensa en un pintor frente a un lienzo. Si su cabeza está llena de ruido, no ve el blanco del lienzo, solo escucha su propia confusión. Pero cuando el silencio se instala, incluso un detalle mínimo, la forma de una nube, la sombra de un árbol, puede despertar una idea. El silencio es el terreno donde germinan las semillas de la creatividad. No es casualidad que muchas invenciones, obras de arte o soluciones a problemas complejos hayan surgido mientras la persona que las ideó estaba haciendo nada, caminando, mirando el horizonte, tomando un baño. El silencio interior crea un espacio donde la intuición puede hablar, y la intuición, aunque no usa palabras, es precisa. El Zen te enseña a escuchar esa voz que no grita. En la práctica, no se trata de eliminar todos los pensamientos, sino de darles espacio, como si estuvieras en una habitación en la que cada idea tiene su asiento y no tiene que empujar para hacerse escuchar. En ese orden silencioso, las conexiones se vuelven claras, las soluciones aparecen solas. Uno de los mayores malentendidos es pensar que el silencio solo es posible en un entorno silencioso. Pero los monjes zen practican en templos donde a veces hay ruidos, pájaros cantando, campanas, el viento moviendo las hojas. No se trata de quitar esos sonidos, sino de integrarlos. Esto tiene una aplicación directa en la vida moderna. Quizá no puedes cambiar el hecho de que trabajas en una oficina bulliciosa o que tu casa está en una calle transitada.
pero sí puedes cultivar un silencio interior que no dependa de que el mundo se quede quieto. Un ejemplo práctico. Estás en el metro rodeado de conversaciones, teléfonos y el traqueteo del tren. Cierras los ojos un momento y en lugar de resistirte a los sonidos, los recibes como si fueran parte de una misma sinfonía. El golpe de las ruedas en la vía, el murmullo de las voces, el soplo del aire acondicionado. Todo ocurre y tú estás ahí, observando, sin etiquetar, sin juzgar. Descubres que incluso el ruido puede ser pacífico cuando lo dejas de combatir. En la comunicación, el silencio no es vacío, es énfasis. Los grandes oradores saben que una pausa en el momento justo puede tener más impacto que una frase bien construida. El Zen nos entrena en esa pausa, pero no como estrategia de persuasión, sino como una forma genuina de estar presentes. En tu vida diaria puedes empezar a practicarlo. Cuando alguien te haga una pregunta difícil, no respondas de inmediato. Respira. Siente cómo esa pausa abre un espacio en el que puedes responder con más claridad. Verás que no solo baja tu ansiedad, sino que la persona que te escucha percibe tu atención como más auténtica. Este tipo de silencio consciente es también una herramienta para resolver conflictos. En vez de reaccionar impulsivamente, dejas que las emociones se asienten antes de responder. Lo que podría haber sido una discusión acalorada se convierte en un intercambio constructivo. Cuento Zen, el maestro y el joven impaciente. Un joven acudió a un maestro Zen y le dijo: «Maestro, quiero aprender a meditar, pero no tengo tiempo para sentarme en silencio. ¿Hay una forma más rápida?». El maestro lo miró y sonrió. «Claro», dijo, «ve al río y escucha el agua». El joven fue, pero volvió al cabo de unos minutos. «He escuchado el agua. Ahora, ¿qué sigue?». «Vuelve y escucha hasta que no haya nada más que escuchar», respondió el maestro. El joven pasó horas junto al río. Al principio escuchaba el sonido del agua sobre las piedras, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas. Poco a poco, esos sonidos dejaron de ser cosas separadas y se fundieron en un solo flujo. En ese momento, el joven comprendió: no estaba escuchando el río, estaba escuchando desde el mismo lugar que el río. Y en ese lugar no había prisa. El silencio del Zen es así. No es la ausencia de sonidos, es el lugar desde donde los escuchas. Ejercicios prácticos para cultivar el silencio. El minuto de oro. Dedica 1 minuto al día a no hacer absolutamente nada. Ni mirar el móvil, ni leer, ni pensar en la lista de tareas. Solo estar. Parece poco, pero ese minuto puede convertirse en un oasis en medio del caos. Caminata silenciosa. Elige una ruta que hagas a menudo y recórrela sin auriculares, sin teléfono. Observa cada detalle como si lo vieras por primera vez. Escucha activa. En tu próxima conversación, haz el ejercicio consciente de no interrumpir ni pensar en lo que vas a decir. Solo escucha. Ritual sin ruido. Escoge una actividad diaria. Hacer café, lavar los platos, doblar la ropa y hazla en completo silencio. Notarás que la atención convierte cualquier tarea en una pequeña meditación. Silencio y toma de decisiones. En un mundo que nos empuja a responder rápido, el silencio es un lujo que se convierte en estrategia. Tomar una decisión importante en medio del ruido mental es como intentar ver el fondo de un lago agitado. El Zen propone dejar que el agua se asiente antes de decidir. Esto no siempre significa esperar días, a veces basta con unos minutos de atención plena. Respiras, te sientas, dejas que la urgencia pierda fuerza. En ese espacio, la intuición y la razón se encuentran. El silencio como hogar.
Cuando practicas el silencio durante suficiente tiempo, empieza a sentirse como un lugar familiar al que siempre puedes volver. No importa dónde estés, en un aeropuerto lleno de gente, en una reunión complicada, en medio de una tormenta emocional, el silencio se convierte en tu punto de anclaje. El maestro Dogen decía que la verdadera práctica no consiste en alcanzar un estado especial, sino en darse cuenta de que ese estado ya está aquí. El silencio es como el cielo. Puede estar cubierto de nubes, pero sigue siendo cielo. Cuando lo comprendes, dejas de verlo como algo que hay que proteger del mundo exterior y empiezas a vivir desde él. Y entonces descubres lo que quizás sea el secreto más profundo del Zen, que la vida, en su esencia, siempre ha sido silenciosa. El silencio que lo contiene todo. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que el silencio no es un lugar al que vas para escapar, sino un lugar desde el que puedes mirar cualquier cosa. Puedes estar en medio de un mercado abarrotado, con voces mezclándose, olores intensos y gente moviéndose en todas direcciones, y sin embargo, dentro de ti hay un espacio que permanece inmóvil, claro, intacto. Ese espacio no te aísla del mundo, te permite estar más presente en él, porque el silencio zen no te separa de la vida. Al contrario, la vuelve más nítida. Es como limpiar un cristal empañado. Lo que antes veías borroso, ahora lo percibes con precisión. Y en esa claridad, las decisiones son más simples, las relaciones más honestas, las emociones más comprensibles. El verdadero regalo de este silencio es que no pide condiciones. No tienes que irte a la montaña, ni esperar a que todo esté perfecto, ni aislarte del ruido. Puedes encontrarlo aquí, ahora, en la respiración que entra y sale, en la postura que te sostiene, en el instante que está ocurriendo. Cuando comprendes esto, tu relación con el tiempo cambia. Ya no persigues cada minuto como si fuera arena que se escurre entre los dedos. No intentas llenar cada segundo de actividad para sentir que aprovechas el día. Empiezas a descubrir que el día está lleno desde el principio, que no necesita que lo llenes tú. Y entonces, paradójicamente, haces más, pero con menos esfuerzo. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no siempre tienes que hablar, opinar, actuar, reaccionar, que a veces el gesto más sabio y más compasivo es simplemente estar, con los ojos abiertos y el corazón disponible. En ese estar silencioso hay una fuerza que no necesita imponerse. En la tradición zen se dice que el silencio es el sonido del despertar. No porque sea mudo, sino porque revela lo que las palabras no pueden alcanzar. Cuando lo experimentas, no quieres conservarlo como un objeto frágil, quieres vivir desde él. Y vivir desde él no es otra cosa que recordar una y otra vez que ya está aquí, que no tienes que buscarlo, porque nunca se ha ido. En los próximos pasos de este camino veremos que el Zen no solo nos enseña a estar en silencio, sino a actuar desde ese silencio, a dejar que cada palabra, cada gesto y cada decisión nazca de un espacio despejado, como un lago en calma que refleja el mundo sin distorsionarlo. Porque el silencio, cuando lo entiendes, no es el final de nada, es el inicio de todo.